Bueno, compañeros, muy buenos días. Bienvenidos entonces a nuestra tercera tutoría de seminario de grado 2, Sistema Financiero Nacional e Internacional. Para el día, por favor, apaguemos los micrófonos. Bueno, les contaba, para el día de hoy entonces teníamos un trabajito que era hacer una lectura sobre la historia, para que hablemos un poquito hoy sobre la historia de ese sector financiero. Muy grosso modo, porque es una historia muy larga, pero la vamos a tratar vamos a ponernos de acuerdo como en los hitos o en los puntos más importantes. Pero antes, quiero darles la oportunidad para la participación con los temas que ustedes leyeron durante la semana y que les parecieron interesantes para compartir en la tutoría de temas de finanzas, de economía, bueno, de actualidad. Los escucho, muchachos. Nada, ningún tema. Bueno, listo. Entonces, pasemos entonces a otro tema. Lo primero que quiero hacer hoy es como darle como un repasito, digámoslo así, a los temas que vimos ahora 8 días. Ustedes me van a ayudar y vamos a mirar algunos que quedaron pendientes porque pues como el grupo es pequeño, digamos que no se alcanza con las exposiciones a cubrir todos esos sectores del sector financiero, esos actores que forman parte del sector financiero como tal, y entonces los vamos a ver en un momento iniciando la tutoría. Por ejemplo, y resolviendo también dudas sobre los bancos que expuso Manuel ahora 8 días. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda sobre digamos, ahorita vamos a ver un poquitico en la reseña histórica cómo nacieron estos bancos como tal a nivel mundial y a nivel nacional? Pero quisiera saber si hay alguna duda sobre eso, sobre qué es lo que hacen básicamente los bancos comerciales en el sector financiero. ¿Sí me están escuchando, muchachos? ¿Sí? ¿Cómo, Alejandro? Bueno, listo. Sobre el negocio de la fiducia, eso quedó súper claro y tal. Recuerden que sobre esto, las presentaciones ya están allá en la plataforma para que le peguen una miradita porque pues de ahí saldrán algunas preguntas para el primer parcial. Sobre el negocio de la fiducia, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Cómo funciona esto? Sobre las aseguradoras, Alejandro, tampoco. Bueno, listo. También Ángela nos expuso sobre los negocios de leasing. ¿Sobre eso hay alguna duda que quieran aclarar en este momento o una pregunta que quieran hacer? Eh, no, sí, tienen, digamos, son bien diferentes porque la fiducia no es, la fiducia no es propiedad, la fiducia es manejo, es administración. La fiducia, ahorita la vamos a ver en la reseña histórica, cómo ese negocio nace por allá en los templos religiosos de hace 1000 años, que los utilizaban para custodia.
que fue un negocio financiero como tal, aunque no intervenía, digamos, el cambio de moneda o pagos en moneda, pero sí, digamos, estos templos cuando custodiaban algunas mercancías, pues se quedaban con una parte, un porcentaje, digamos, de ellas como cobro. Digamos, desde allá se venían como visualizando ya como los primeros negocios de fiducia. El leasing es diferente porque el leasing es arrendamiento. Ese arrendamiento puede ser financiero o operativo. Entonces, recordemos que, para hacer claridad, en el leasing hay tres tipos de negocios, tres tipos de leasing: el leasing financiero, el operativo y el leaseback, que lo explicábamos en la tutoría pasada, ¿sí? Bueno, y sobre las cooperativas y fondos de empleados, pues forman parte del sector solidario, también son un negocio financiero normal porque ellos pues captan dinero de sus asociados. La gran diferencia, digamos, que tienen con un banco, las cooperativas, es que en el banco yo soy cliente, en la cooperativa soy socio, es decir, yo formo parte de la propiedad de la cooperativa, es decir, que yo estoy asumiendo el riesgo por el negocio financiero, mientras que en el banco no, pues en el banco de alguna manera yo estoy, digamos, un poquito asegurado con con la devolución, digamos así, de los dineros que yo coloque allí. Puede que no sea por parte del banco directamente, pero pues sí por parte de las entidades que garantizan de parte del gobierno como la existencia de esos recursos o la devolución de esos recursos como tal. Pero también tiene que, cuando la cooperativa pues va muy bien, pues obviamente el asociado, al hacer parte de la propiedad, pues tiene mayores beneficios que la persona que es cliente del banco, porque digamos, yo voy a un banco y abro una cuenta de ahorros y me pagan el 0.5 por ciento efectivo anual, y eso pues quiere decir prácticamente nada. En cambio, la cooperativa pues puedo tener acceso a las utilidades que genere la empresa como tal. Están reguladas entonces esas cooperativas y fondos de empleados por la Superintendencia de Economía Solidaria. Entonces recordemos que los entes regulatorios son la Superintendencia Financiera, que regula todo el negocio financiero con excepción del negocio cooperativo, o sea, del negocio solidario. Las cooperativas, las mutuales, los fondos de empleados. Estas del sector solidario son vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria. Y no es un tema, digamos, de acá, pero también para que lo tengamos en cuenta, también hay otra superintendencia que es la de sociedades, ya les había comentado, que es la que regula las empresas privadas, que por algún nivel de ventas que tengan, sean requeridas, digámoslo así, por el Estado para que presenten la información. No sé si de pronto les había comentado, pero es importante que lo recalquemos. En la Superintendencia de Sociedades, en la página de la Superintendencia de Sociedades, yo puedo entrar y yo puedo consultar la información financiera de cualquier empresa grande, ¿cierto? Pues ahí no voy a encontrar el negocio de allí de la esquina, pero pues sí voy a encontrar a Suzuki, a Audifarma, a las grandes empresas de Pereira, por ejemplo, las que más facturan. Yo podría entrar y por un banner que hay que se llama el CIREM, yo podría consultar cuánto vendieron, cuál fue la utilidad operacional, cuál fue la utilidad antes de impuestos, cuál fue la utilidad neta, qué endeudamiento tienen. Yo puedo consultar todo eso porque esa información es pública. Y lo mismo puedo hacer con los bancos y las entidades financieras. Yo puedo entrar a la página de Superintendencia Financiera y allí también puedo consultar los estados financieros de los bancos, puedo calcular indicadores, puedo mirar cuál es el valor del activo, el pasivo. Bueno, puedo mirar todos los datos que yo quiera analizar, porque, vuelvo y lo repito, son públicos. Los de los bancos, las entidades financieras están obligadas a presentar esa información trimestralmente, y las empresas sí lo hacen anualmente. O sea, yo por acá como en marzo o en abril, yo puedo, como en esta fecha por ejemplo, yo puedo ya mirar en la Superintendencia de Sociedades los informes financieros que presentaron las grandes compañías de Colombia el año pasado. En la Superintendencia Financiera yo podría, perdón, en la Superintendencia de Sociedades yo podría consultar más o menos cifras de más o menos unas 27.000 empresas de Colombia. Y igualmente en la Superintendencia, en la Supersolidaria,
Yo podría consultar allí los datos de las cooperativas, de los fondos, de las mutuales, de todo lo que forma parte del sector cooperativo. Entonces, la diferencia es superintendencia financiera, solo la parte financiera, y hay un bloque aparte que es el de la economía solidaria que lo regula, lo audita, digámoslo así, la superintendencia de economía solidaria. Muchas de sus preguntas ahí. Perdón. Bueno, hay otros, digamos que hay otros actores importantes también del sector financiero, pero hay uno que no alcanza a entrar allí, pues digamos por el número y tal, pero es muy importante, que son los fondos de pensiones y cesantías, que es un tema pues crucial que se maneja hoy en día, que nacieron por allá con la ley 100 la ley 50 y la ley 100 de 1993, y que manejan, digamos, como la previsión hoy en día para los empleados y para la formalización del empleo. Todos sabemos, digamos, que es un fondo de cesantías, que es una protección de cesantías, que es aquel dinero que la empresa me paga, me provisiona en una empresa, en un fondo especial para el momento en que yo me quede cesante, por eso se llama cesantía, y los pueda yo utilizar mientras que me engancho de nuevo con una empresa, ¿cierto? Pueden ser retirados de allí esos fondos por algunas causales. ¿Alguien recuerda cuáles son? ¿De qué manera yo puedo retirar las cesantías antes de retirarme de la empresa? ¿Para qué finalidades? Para el estudio, para la vivienda. Sí, básicamente eso. Sí, también yo puedo solicitar un pago para mejorar, para hacer un trabajo en la vivienda que sea mía. Y también puedo financiar el estudio propio y el estudio de los hijos, con el valor que tenga en las cesantías como tal. Y en las pensiones, pues obviamente es el valor que nosotros vamos acumulando allí para cuando ya no estemos trabajando, cuando ya hayamos cumplido la edad, pues tengamos una previsión para seguir devengando unos valores, ¿cierto? Ahorita, no sé si han escuchado, pues en estos días en cuarentena, digamos, cada uno tiene unas ideas diferentes, y hay unas personas, digamos, hablando sobre la posibilidad de que a algunos ciudadanos se les permita retirar una parte de las cesantías en los fondos privados. ¿Sí escucharon algo sobre eso? Profesión y eso para comenzar a pagar una profesión. Sí, lo que pasa es que sí, la norma también habla algo sobre eso, es que las pensiones por retiro programado, por el tema de la pandemia, por el tema de la crisis financiera a nivel mundial, pues van a sufrir, digamos, unos deterioros bastante altos. Entonces lo que está tratando el gobierno es de que esas pensiones que se acercan al mínimo y que por condiciones financieras en este momento tengan que rebajar ese valor porque el fondo privado no pueda sostener, entonces deben pasar a Colpensiones para que Colpensiones las siga atendiendo. O sea, los fondos privados le deberán pasar el dinero que tenga, porque recordemos que en el fondo privado yo tengo un valor, yo tengo una cuenta individual, en cambio en el régimen de prima media, o sea, en el de Colpensiones, yo no tengo eso, sino que simplemente tengo unos promedios de ingreso con los cuales me han cotizado los empleadores. Entonces, es como asegurar una franja, digamos que es la más vulnerable, porque en este momento ese negocio está terriblemente afectado, porque las negociaciones que hacen esos fondos de pensiones en una gran mayoría se hacen en el mercado de valores, y el mercado de valores ahora pues todos sabemos que está de capa caída, viene cayendo abruptamente. Entonces esos valores se están viendo muy afectados para las pensiones de esas personas, entonces por eso están haciendo ese traslado. Lo otro es que sí, habían propuesto, digamos, por poder retirar, si yo tengo, bueno, no sé, X dinero en el fondo de pensiones que me permitan hacer un retiro parcial, pero pues obviamente pues eso tiene un riesgo muy alto, y es que se deteriore ese valor, y cuando ya la persona se vaya a pensionar pues no le alcance, digamos así, para una pensión. Entonces
se vería, digamos, desprotegido en un momento dado. Eh, entonces les contaba, en esos fondos de pensiones y cesantías, esos fondos privados van a pensionar a las personas con base en los montos que tengan allí ahorrados y en un cálculo actuarial, es decir, se mira la expectativa de vida de la persona y se le calcula un valor que se le pueda, digamos, ir pagando mensualmente con base en ese saldo que tenga. En el régimen de prima media, ustedes saben que es diferente, a la persona la pensionan con el promedio, con el 90% del promedio de los salarios de los últimos 10 años. Eso pues viene siendo bajito, pues porque en 10 años el valor del salario de una persona cambia mucho, ¿cierto? Es decir, si la persona tiene expectativas de tener unos ingresos muy altos en los últimos años de su vida productiva, pues le convendría más estar en prima media, pero pues si eso no es así, le convendría estar en régimen de cuenta individual por el tema de las semanas, ¿sí? Porque la cotización es diferente para los dos regímenes. Para el prima media son 1.300 semanas y para el régimen de cuenta individual, o sea, el privado, son 1.150. Entonces la persona se pensionaría más rápido y 150 semanas, pues mal contado son 3 años y 3 años de trabajo, pues son 3 años de trabajo, ¿cierto? No sé si haya preguntas sobre pensiones y cesantías. Los fondos de pensiones, digamos, y cesantías venden. ¿Qué productos venden ellos? Venden la pensión obligatoria, la pensión voluntaria y las cesantías. ¿Qué es la pensión voluntaria? En estos fondos de pensiones yo puedo hacer ahorros, yo puedo, además de lo que la empresa me cotiza allí, yo puedo hacer abonos adicionales. Programados, digamos, de manera contractual con la empresa, con el fondo, y han tenido pues buena rentabilidad. Vuelvo y lo repito, ahora no, pues porque estamos en pandemia y estamos en crisis financiera mundial, pero históricamente ha tenido buenas rentabilidades. Los fondos han presentado rentabilidades en Colombia del 13, del 14% efectivo anual, pues que es casi el doble de lo que paga un CDT en un banco. Entonces ha sido, como digamos, buen negocio. Pero pues vuelvo y repito, en este momento pues el negocio está de capa caída y esperemos que se recupere. Entonces, esos 3 tipos de productos: pensión obligatoria, pensión voluntaria y cesantías. Eso es lo que venden esos fondos. Muchachos, preguntas sobre ese negocio. Bueno, los grandes participantes de ese negocio, pues ustedes saben: Porvenir, Protección, sí. Sí, se llama prima media y régimen de cuenta individual. No, eso depende de las condiciones, más o menos lo que les acabo de comentar. Si la expectativa, es decir, una persona en Colombia hasta este momento, una mujer se pensiona con 57 años y un hombre con 62 años. Las mujeres se pensionan antes, no sé por qué, si ellas duran más, pero bueno, si de mí dependiera, las pensionaría antes. Entonces, es lo que les contaba ahorita, es dependiendo de la expectativa de los ingresos en los últimos años. Es decir, es una decisión muy difícil porque es una decisión que una persona tiene que tomar. El Estado la obliga a que tome la decisión de definir su fondo o su manera de pensionarse 10 años antes. Es decir, una mujer con 47 años tiene que decirle al fondo: yo me voy a quedar acá en privado, o me voy a ir para prima media. Y entonces, ¿de qué depende? Depende de la expectativa de los ingresos. Si la expectativa es que los ingresos van a ser altos en esos últimos años, lo mejor que puede hacer es quedarse en es optar por el régimen de prima media, es decir, por Colpensiones, porque va a obtener una pensión más alta. Pero obviamente ahí, teniendo en cuenta que las semanas que tiene que cotizar para el régimen de prima media, o sea, de Colpensiones, es de 1.300 semanas. Si la expectativa de los ingresos es baja, es decir, se los voy a poner en temas más, digamos, un poquito crudos, pero más claros, y es que en Colombia más del 90% de las pensiones son de un salario mínimo.
Entonces, si la persona tiene la expectativa de ganar poquito, digamos en los últimos años, pues le conviene pensionarse antes. Si igual de todas maneras la expectativa es un mínimo por prima media o un mínimo por régimen de cuenta individual o régimen privado, pues lo mejor es el régimen privado porque se va a ahorrar 150 semanas. Entonces es más o menos eso, ¿sí? Lo que pasa es que es muy difícil que uno 10 años antes de que le llegue la edad de pensión, pues uno sepa cómo se va a comportar el ingreso. Pues eso no sé, o sea, es una decisión bien difícil. Entonces es más o menos eso. En el régimen de cuenta individual, digamos una persona hoy en día para pensionarse antes de tiempo, como le dicen a uno y tal, pues tiene que tener más de 250 millones más o menos en una cuenta para que le dé una pensión más o menos buena, ¿cierto? Pero pues 250 millones es un cajonado de plata. Y si no, igual de todas maneras hay previsiones, o sea, si la persona está con el régimen de prima de cuenta individual, llega a los 57 si es mujer o a los 62 si es hombre y se va a pensionar y definitivamente su dinero no le alcanza para un salario mínimo, pues le tendrán que pagar un salario mínimo y el Estado tendrá que cubrir la diferencia, o sea, le tendrá que colaborarle al fondo para pagarle la diferencia porque en Colombia una persona no se puede pensionar con menos de un mínimo. No sé si sea claro, Natalie, ¿cierto? ¿Qué otra pregunta, muchachos? No, no te... Bueno, pero ¿estás hablando de los beneficios que hay ahora? O... Porque digamos que ellos lo que hacen es, digamos, en el régimen de prima media, o sea, en el del gobierno, pues la persona cumple las 1300 semanas y ya tiene derecho a pensionarse. Cuál es el tema? Si la persona, por ejemplo, terminó sus años ganando el mínimo, ¿sí? Entonces resulta que si yo le calculo ese mínimo, a ese mínimo, el 90% del promedio de los últimos 10 años, pues eso le va a dar como la mitad del mínimo, ¿cierto? Pero no lo pueden pensionar con ese valor, le tienen que pagar el salario mínimo. Pues no sé si a eso te refieres. Sí. La verdad no conozco esa figura. Mira, lo que se maneja en ese tipo de casos es que si yo, por ejemplo, si yo, por ejemplo, estoy en el fondo privado y resulta que yo soy hombre, entonces tengo 62 años y yo voy al fondo y resulta que a los 62 años yo todavía no tengo las semanas, ¿sí? Tengo 1000 semanas, es decir, no me pueden pensionar porque no cumplo los dos requisitos, pero ya tengo la edad, el fondo lo que hace es devolverme la plata. En el fondo, en el régimen de cuenta individual me devuelven el saldo que yo tenga en la cuenta, ¿cierto? Eso se llama, en ese no recuerdo cómo se llama, en el del régimen de prima media se llama indemnización sustitutiva. Y en el fondo de prima media, o sea, en el régimen de prima media, o sea, en el del gobierno, también ocurre, lo que pasa es que no le van a devolver a la persona un saldo de una cuenta porque no tiene una cuenta allí, pero sí le calculan unos valores y le dan un porcentaje sobre lo que cotizó durante toda su vida laboral y le devuelven. La verdad, esa figura que tú me comentas no la conozco, no, perdón, no la conozco, digamos que a la persona le falten semanas y que le hayan subsidiado, la verdad no lo he escuchado. Sí, la verdad no, como te digo, no conozco, no te puedo discutir porque no sé qué figura sea, no la conozco realmente, en la ley no la conozco, yo lo único que sé es que si la persona cumple la edad, independientemente del valor, pues tiene derecho a la pensión y cumple la edad y las semanas, ¿sí? Las semanas cotizadas, que son entonces 1300 para prima media y 1150
para régimen de cuenta individual, o sea, el régimen privado, el de fondo privado. Sí. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, hablamos entonces un poquito sobre los entes de control. Entonces son la superintendencia financiera, que ya les explicaba ahorita, que se divide en la financiera como tal y la superintendencia de valores, que anteriormente, antes de la ley 593 la ley 593 del 93. Bueno, no recuerdo, ahorita la miramos bien cuál es. Fue en el año 93 que estableció el Estatuto Orgánico del Sector Financiero en Colombia, fusionó la Superintendencia de Valores, que era la que hasta ese momento manejaba o regulaba el negocio del mercado bursátil en Colombia, con la Superintendencia Financiera, y hoy en día es una sola. Ellos entonces se encargan de estar revisando, digámoslo así, los movimientos y los estados financieros y las operaciones que realizan las entidades financieras, pues para, digamos, generar algo de tranquilidad al público, que es el que va allí a colocar esos recursos. Recordemos que ese sector financiero entonces es ese puente que conecta a esas dos personas, esos dos agentes, el que tiene unos recursos para ir a depositarlos en el banco y el que necesita un dinero y va al banco a solicitar un préstamo. La Superintendencia Solidaria, ya lo dijimos ahorita, que cumple las mismas funciones, pero solamente para el sector solidario, cooperativas, fondos de empleados y compañías mutuales. Esas mutuales son, hoy en día se manejan básicamente, esos son como los clubes, se manejan básicamente para el tema exequial. Esos planes exequiales trabajan sobre la mutualidad. Y esas empresas ganan una comisión por el manejo de esos recursos, de esos planes. Y digamos que los fondos que se van depositando allí, o lo que se va incrementando, digamos, el fondo como tal por las operaciones que va realizando, pues tienden simplemente a asegurar que las personas tengan el derecho, a medida que vayan falleciendo, de los servicios exequiales. Básicamente es eso. Y forman parte de la economía solidaria. Y por último, el Banco de la República. No vamos a hablar mucho ahorita de él porque hay un capítulo dentro del curso, hay un capítulo especial solo del Banco de la República, que fue instituido en 1923 como banca central en Colombia. Todos los sistemas capitalistas y financieros mundiales actuales, modernos, trabajan sobre la figura de la banca central, es decir, es un banco que es el banco de los bancos, que presta los servicios de generación de moneda y de manejo de los recursos de los bancos como tal. Todos los bancos tienen una cuenta en el Banco de la República donde manejan los recursos que van recibiendo. Y allá se hacen las negociaciones interbancarias, es decir, cuando un banco se ve un poco desencajado, pues simplemente a través del Banco de la República hace una negociación con otro banco, o el mismo Banco de la República le presta. El Banco de la República es una entidad del Estado y ellos también hacen operaciones financieras y generan muy buena utilidad. El año antepasado, el Banco de la República le generó al Estado cerca de 3 billones de pesos de utilidades por las operaciones financieras, o sea que es un negocio excelente. Pero no nos vamos a detener ahorita mucho a hablar sobre él porque, como les digo, hay un capítulo aparte que habla sobre la banca central en Colombia y la banca central pues a nivel mundial. Muchachos, hasta ahí cómo vamos, preguntas. Bien, bueno. Entonces, vamos entre todos a trabajar. Les voy a compartir entonces el documento que yo les había dejado para trabajar y vamos a trabajar sobre él. Sí, ustedes me van a ir contando cómo es que se ha configurado a través del tiempo, cómo ha ocurrido esa historia, digamos, del sector financiero, cómo fue que nació eso y cómo fue que llegamos a lo que tenemos hoy en día. Y vamos a hablar a lo último sobre las conclusiones de ese documento, que me parecen bien interesantes, que hablan sobre la penetración o los índices de bancarización comparados a nivel mundial, para nosotros determinar que tenemos un índice de bancarización bastante precario, o sea, una utilización del sector financiero bastante elitista, y eso ha frenado, digamos, en buena parte el desarrollo del país como tal, el desarrollo de la economía del país. Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces les voy a compartir pantalla, vamos a mirar el documento y ustedes me van a ayudar entonces.
Bueno, sobre esa historia del sector financiero, digamos aquí dice colombiano, pero pues empezamos a hacer como una breve reseña histórica de lo que ha pasado o de lo que pasó a través del tiempo. ¿Quién me cuenta cómo empieza ese documento? ¿Qué nos cuenta? Sí, ellos cobraban por la custodia porque resulta que esos templos eran muy vigilados, ¿cierto? Entonces, cuando las personas tenían mercancías de valor importante y había muchos bandidos, entonces las custodiaban, las dejaban allí para custodia, pero pues obviamente eso no lo hacían gratis, sino que ellos se quedaban con un porcentaje, con una parte, digamos, de la mercancía o del bien que estaban custodiando. Sí. Ajá. Sí, digamos que ese negocio del cobro, pues lo empezaron los judíos básicamente, ¿cierto? Antes de eso había algunas prohibiciones en algunas naciones para cobrar intereses porque se consideraba impuro, digámoslo así. Y los judíos tenían, digamos, esa posibilidad. ¿Por qué? Pues porque ellos no tenían, digamos, esa limitante. Ellos no eran ni católicos ni nada. Y los judíos fueron como los primeros banqueros que se conocieron a nivel mundial. Pregunta. Ustedes saben que en Colombia hay muchos judíos, ¿cierto? Que en Colombia hay muchos judíos. Sí, en Colombia, digamos, cuando a principios del siglo pasado, cuando hubo la gran crisis mundial, muchas de las personas que vivían en Europa, en otras partes del mundo, migraron hacia América a buscar nuevos horizontes. Resulta que entonces fuimos invadidos. Los argentinos recibieron italianos y franceses, por eso la influencia de la cultura francesa e italiana en los argentinos. Los portugueses, pues a Brasil, a Chile también llegaron alemanes, llegaron holandeses, también llegaron franceses. A Perú llegaron japoneses, ustedes saben que Perú tiene una influencia fuerte de los japoneses. Si no, miren a Fujimori, es pura cara de japonés. Y a Colombia llegaron libaneses y judíos, digamos básicamente, israelíes y tal. Y se instalaron, pues hay muchos en todo el país, pero más que todo en la costa, ¿cierto? Ustedes ven que en la costa hay una, hay una gran presencia de apellidos que son de procedencia libanesa o israelí, lo que llamamos judíos o semitas. Y la otra pregunta, ¿han conocido a alguno de esos judíos que sea pobre? ¿Cómo? En Pereira hay también, por ejemplo, los Merek, los Gandul. El tema es que es difícil encontrarlos. Todos son grandes empresarios y, y tienen mucha riqueza. Los que están por aquí, ¿cierto? Yo no sé en Israel cómo será y tal y por ahí, pues uno en las noticias ve como mucha pobreza por allá. Pero los que están por aquí, no. A todos les fue bien, digamos en América, desarrollaron grandes negocios, hoy en día son también, participan mucho en la política. Eh, y entonces viene, digamos que la historia se las cuento, ¿por qué? Porque viene desde allí, desde esa capacidad que desarrollaron ellos para hacer negocios financieros.
por allá en esa época. Entonces, y pues porque no tenían la prohibición. Bueno, ¿qué más me van a contar, muchachos? Sí, ¿en qué año? 1694. Sí, sí, después del Banco de Colombia, después del Banco Nacional, sí, bueno. Pero bueno, Sí, sí, sí. Sí, al parecer esa es digamos, es el origen de esa palabra, de esa expresión. Es decir, que una persona está en bancarrota o que una empresa está en bancarrota, ¿cierto? Pues no tiene nada que ver con el tema financiero. Yo podría decir que está ilíquida o que perdió rentabilidad o que, bueno, no sé, que la cartera se deterioró, pero pues hablar de bancarrota, entonces sí, aparentemente viene desde allá la utilización del término. Muy bien, muchas gracias. Bueno, solamente lo que pasa es que Alejandro se me fue muy adelante. Alejandro va como un tiro. Eh, ¿Cómo se generó la moneda? O sea, ¿por qué se genera la moneda? Recuerden que vimos, ahora, no todos los días vimos el video del caballo, ¿cierto? Ah, no, ahora 15. Sí, sí, claro, la necesidad, digamos, de hacer transacciones. De ahí nació básicamente el tema de la moneda. ¿Por qué? Pues porque si una persona producía zanahorias y el otro tenía gallinas, pues era difícil hacer el trueque, ¿cierto? Era difícil establecer los valores. Entonces se llevó todo al oro, e inclusive en algunas culturas se utilizó la seda como moneda y se utilizaron algunos otros elementos como moneda, digamos, para poderle dar valor a las mercancías y poder hacer las operaciones comerciales. Entonces, básicamente, digamos, ese nacimiento de la moneda es como una necesidad humana, es como una carencia, digamos, que se tenía en el momento y pues se ideó esa manera de trasladar esos valores de mercancías a algunas piezas de valor para poder facilitar el comercio que ya crecía de forma grande por la ruta, precisamente lo que les contaba ahorita, por la ruta de la seda. Ustedes saben que ahí fue donde creció, digamos, en forma exponencial el tema comercial a nivel mundial. Ya listo, lo de los judíos ya me lo contaron. El origen de la palabra banco también. Y ya hablando, ya entonces Alejandro nos está hablando sobre
sobre las fechas importantes de la historia del sector financiero colombiano, donde ya, digamos, está la creación entonces, por allá en 1821, el Banco Nacional, un intento, digamos, como eh, fracasado de tener una banca central, el Banco de Londres en 1864, que también no prosperó, el Banco de Bogotá en 1876 y el Banco de Colombia en 1871 el de Bogotá y en 1876 el Banco de Colombia. O sea, hay bancos que tienen muchos años eh, operando en el país. Y habla también de 1923, que es una fecha muy importante para el sector financiero colombiano, para esa historia, donde se utilizó una misión Kemmerer. Eso es un cuento larguito que tiene que ver con la separación de Panamá y la Guerra de los 1000 días, que lo vamos a ver posteriormente en el capítulo del Banco de la República, cómo a través de esa misión Kemmerer, de ese señor que era alemán, se llama Edwin Kemmerer, se instituyó la banca central en Colombia, ya de manera oficial o de manera, digamos, exitosa, porque ya se había intentado varias veces tener un banco central. Cuando se crearon estos bancos en 1871, 1876, no había un banco central, entonces la moneda era generada por cada uno de los bancos, entonces cada banco generaba sus billetes, hacía sus billetes y hacía sus transacciones, pero eso pues obviamente es muy difícil manejarlo, pues porque obviamente ustedes saben que el valor de la moneda, recordémoslo que no se nos va a olvidar, ¿cuál es el valor de la moneda? ¿Qué es el valor de la moneda? Es la percepción, ¿sí se acuerdan? Sí, es la percepción que tenemos sobre ella, ¿sí? Es solamente eso, es un acuerdo tácito que una sociedad hace sobre unos billetes o unas monedas, ¿sí? Y le damos un valor frente a mercancías, frente a negociaciones y tal. Entonces, el hecho de tener billetes del Banco de Bogotá y billetes del Banco de Colombia, pues genera una percepción diferente, porque alguien dirá, bueno, este billete de 10 pesos me gusta más porque es del Banco de Bogotá, porque ese banco se ve como mejor, ¿sí? Entonces, obviamente, manejar unas negociaciones así sería difícil, sería como dividir el país. Entonces se necesitaba urgente, digamos, configurar una banca central sólida y eso se hizo hasta 1923 por las recomendaciones que hizo este señor Kemmerer en una misión inicialmente y después hubo una segunda misión Kemmerer que organizó algunas otras cosas y tal, pero desde allá viene esto. Luego fechas importantes de ese sector, de esa historia del sector financiero colombiano, la creación de la Caja Social en 1930, eso es falso, esa entidad se creó en 1911. El Banco Central Hipotecario, que funcionó hasta no hace mucho, pues de pronto ustedes no se acuerdan, estaban muy chiquitos. El Banco Central Hipotecario funcionó por ahí como hasta el 96 más o menos, 1996. El Banco Industrial Colombiano, que era un banco antioqueño, que después fue asumido, digamos, o fusionado con el Banco de Colombia. El Banco Popular, que todavía existe, el Banco Cafetero, que hoy en día forma parte de la vivienda, el Banco Ganadero, que hoy en día forma parte del BBVA, y fue asumido por el BBVA, las corporaciones para el apoyo al sector industrial, ahí están las de leasing también, las corporaciones de ahorro y vivienda, que fueron creadas en 1972, cuando se creó el UPAC como unidad de poder adquisitivo constante, que era la base, digamos, o la pirámide del sistema de créditos de vivienda en Colombia, que después fracasaron en 1980 y a finales de los años 90, se dio paso a lo que tenemos hoy en día, que es la VR. Eso también lo vamos a ver en otro capítulo. La ley 45 del sector financiero para la intermediación y las actividades aseguradoras en el 90, el estatuto orgánico del sistema financiero que les mencionaba ahorita en 1993, la ley 510 del 99 para el sistema VR que instituyó las variables, digamos, bajo las cuales se calcula la unidad de valor real, y la transformación de las corporaciones de ahorro y vivienda en bancos. Digamos que todo esto viene ya hoy en día a manejarse sobre un concepto básico que se llama la multibanca. ¿Qué es la multibanca? Es que si ustedes ven allí en esa historia, anteriormente nosotros teníamos una corporación para una cosa, para vivienda, otra para el sector industrial, otra para las personas, otra para las empresas y tal, y entonces hoy en día se maneja a través de ese estatuto orgánico del 1993, se configuró
el concepto de multibanca, y es que los bancos hoy en día atienden todo tipo de negocio financiero. Ustedes ven que ustedes van a un banco y el banco allá tiene tarjeta de crédito, crédito de consumo, crédito rotativo, crédito hipotecario, crédito de vehículo, crédito educativo, tiene fiducia, tiene una parte que atiende leasing, tiene también una parte que se llama el factoring. Es que esa es una parte también, qué pena, que se nos pasó de los sectores financieros. ¿Alguien conoce el factoring? El factoring es el negocio del factoring es la compra de facturas. ¿Cómo funciona eso? Yo tengo una empresa, ¿sí? Y le vendo una mercancía a un cliente que tengo muy bueno, le vendo tal. Entonces yo tengo una factura de una mercancía que le despaché a ese cliente por 100 millones, pero resulta que ese cliente es muy bueno y ese cliente me paga a mí a 60 días. Entonces resulta que yo quedo ilíquido hoy porque ya le entregué la mercancía, yo necesito seguir produciendo y tal. Entonces yo voy al banco y el banco me compra esa factura de 100 millones y me da el dinero y obviamente me cobra una comisión. Entonces yo recibo ese dinero y vuelvo y produzco, ¿cierto? Genero más producción y vuelvo y vendo. Así funciona más o menos el negocio del factor. Es la compra de facturas para poder darle liquidez a una empresa. Lo hacen empresas pues legalmente constituidas, empresas grandecitas, pues obviamente porque el banco no se va a arriesgar con el negocio de la esquina a comprarle una factura, pero más o menos a eso se dedica el factoring a nivel mundial. Es un negocio que se mueve mucho, lo manejan, pues yo no sé si todos, no todos, pero sí lo manejan los bancos más grandes en Colombia y genera muy buenas utilidades. ¿Qué pasa con eso? Cuando yo le vendo la factura al banco, entonces hay dos modalidades. Hay una que es directa, que es que el banco compra la factura y ese cliente le tiene que pagar al banco directamente. Y hay otra que es indirecta, que el banco me da a mí un cupo para hacer ese tipo de negociaciones, y entonces cuando el cliente me paga a mí, yo simplemente le devuelvo al banco su dinero que me prestó, digámoslo así, sobre esa factura y le pago la comisión. O sea, hay una parte en donde el banco participa dentro del cobro de la factura y hay otra en la que no. Simplemente le deja al cliente según el tipo de contrato que se haya firmado. Más o menos así, grosso modo, ese es el negocio del factoring que funciona en Colombia. Sí, es claro, es un negocio, digamos, básicamente para fondeo de las empresas, para, digamos, podríamos llamar así, para pago de proveedores o así. Es simplemente obtener el dinero antes de que la factura se venza, pagando una comisión. Bueno, también nos habla sobre la transformación de la superintendencia bancaria que yo les comentaba ahorita y superintendencia de valores en la superintendencia financiera de Colombia. Entonces, antes del 93 funcionaba la superintendencia bancaria y funcionaba la superintendencia de valores, que se encargaba solamente del otro mercado financiero. Recordemos que dentro de ese gran sistema financiero hay dos partes importantes que son el mercado intermediado, que es el de los bancos, el de las corporaciones y tal, y el mercado de capitales, que es el de valores, o sea, las acciones, los bonos, las divisas, los derivados financieros. Bueno, ¿qué más, muchachos? Síganme contando. Por aquí nos dice que ese sistema financiero no solamente está conformado por las entidades que captan y colocan, sino también por las entidades que regulan, que les comentaba ahorita. Las superintendencias que están allí para tratar de darle transparencia al negocio financiero como tal, o darle seguridad a la colocación de recursos, pues para garantizar de alguna manera, para minimizar el riesgo de que una persona vaya a perder sus recursos una vez los haya llevado, los haya depositado en el banco. Nos habla aquí un poquito sobre la regulación, que forman parte del Ministerio de Hacienda como tal, que es la autoridad, el Banco de la República, la Junta Directiva y la entidad encargada de los seguros de depósitos, que es Fogafín. Este Fogafín fue creado a raíz de la crisis financiera del 82, que nos habla el documento también, como unos depósitos que tienen que hacer los bancos obligatorios para respaldar las captaciones que hacen. En este momento el seguro de Fogafín creo que va en 50 millones, si lo han escuchado, que uno
digamos Fogafín, si yo accedo al seguro de Fogafín con una cuenta de ahorros o con un CDT, algún producto que tenga en un banco, pues estoy asegurado en el tema de que si ese banco llega a tener problemas, pues a mí Fogafín me responde por el dinero. Es como un seguro, el seguro de Fogafín, que fue creado a raíz de esa crisis, gran crisis financiera del año 82. Bueno, bueno, por aquí nos habla de la división que yo les hacía ahorita, que les comentaba ahorita, que el sistema financiero se clasifica en mercado intermediado, lo que les acabo de comentar, y el mercado de instrumentos, que es el mismo mercado de capitales o el mercado de valores. En el mercado intermediario entonces se encuentran los establecimientos de crédito y tal, y en el mercado de capitales pues los otros papeles financieros, que son las acciones o lo que se maneja en el mercado bursátil básicamente. Aquí está, en el mercado de instrumentos se realizan las operaciones con valores negociables y se clasifican en renta fija, renta variable y mercado de derivados. También ahí participa el mercado de las divisas, la negociación en dólares. El mercado, ustedes ya vieron, sí, ustedes vieron conmigo finanzas corporativas, ¿cierto que sí o no? Entonces recordemos, el mercado de renta fija hace referencia a los bonos, ¿cierto? Porque son, como su palabra lo indica, de renta fija, es decir, tienen una tasa de interés estipulada. Y el mercado de renta variable, pues, comprende todo lo que son las acciones, pues porque su palabra lo dice, es de renta variable, o sea, hoy tienen una utilidad, mañana tienen una pérdida. Yo estoy, digamos, asumiendo el riesgo por la volatilidad de los precios de esos papeles en el mercado como tal. Y el mercado de los derivados financieros son las operaciones de cobertura que se hacen para, digamos, garantizar los precios de las mercancías en el futuro o de las tasas de cambio o de las tasas de interés para minimizar los riesgos de la volatilidad de los precios en un mercado. Eso lo veíamos por allá en finanzas corporativas. Bueno, aquí nos habla un poquitico sobre, digamos, definiciones que son muy básicas, pero es importante que las tengamos en cuenta, de un CDT, un préstamo, una cuenta de ahorros. ¿Qué es una cuenta de ahorros? Una cuenta de ahorros es un contrato pues, que yo tengo con una entidad financiera en donde yo deposito unos valores y la entidad pues, se compromete a pagarme unos rendimientos. Ustedes saben cómo son los rendimientos de una cuenta de ahorros hoy en día. ¿Alguno de nosotros es banquero? ¿No? ¿O ha sido banquero? ¿Ha trabajado en algún banco? No, no se lo recomiendo. El estrés que se maneja en la banca es impresionante. Les cuento que los problemas de hipertensión que tengo se los debo a mis años en el sector financiero. A hacer fuerza cada mes para cumplir una meta imposible de captación, de colocación tremendo. Sí, ese negocio es difícil. Da estátula, pues la gente cree que el que trabaja en un banco vive muy bien, ¿sí? Pero la verdad es que el estrés es bastante alto. Ustedes saben que hoy en día el tema de la administración por objetivos está transversalizado en todos los sectores de la economía y pues generan una presión sobre las personas bien, bien importante. Mentiras, pero si le gusta, hágale. Yo por lo menos yo no volvería a trabajar en el sector financiero. Bueno, entonces esa cuenta de ahorros paga pues unos intereses muy bajitos y la entidad se compromete, pues es un depósito a la vista. ¿Qué quiere decir a la vista? Pues que en el momento que yo requiera los recursos, pues simplemente voy y los retiro y ya. Cuenta de ahorros en pesos, bueno, pues esto es como tasas de interés fijas y tal. Por ahí nos presenta algunos ejemplos sobre algunas liquidaciones y tal, pero eso no lo vamos a ver ahorita en detalle. Ofrece intereses sobre saldos y manejo del dinero en cualquier momento y en forma cómoda y segura, así es lo que les hablaba ahorita. Hoy en día, digamos que se ha popularizado mucho los medios electrónicos, pero pues obviamente esos medios electrónicos saben que eso no es gratis. El fintech pues le genera a los bancos muchas utilidades porque son comisiones, ¿cierto? Hoy en día todo tiene comisión, el cajero tiene comisión, el banco cobra por todos los servicios. Hace muchos años, la primera entidad en Colombia que comenzó a emitir las tarjetas de débito que hoy tiene todo el mundo fue Conavia. De pronto ya los había comentado en alguna oportunidad o no.
Si se acuerdan pues de pronto, más que esa entidad se fusionó hace muchos años, una entidad que se llamaba Conavi, que era una corporación de ahorro y vivienda, la de la abejita Conavi. ¿Por qué se acuerdan si ustedes están muy chiquitos? Ah, bueno, muchas gracias. Yo también manejé esa. Entonces, uno en ese tiempo, pues les estoy hablando de qué años, de por ahí del año 85, bueno, no sé. Entonces uno iba y abría una cuenta allí y le daban una tarjeta de débito, pero no como hoy en día que la daban de una vez, no, eso la solicitaba y llegaba como a los 20 días y llegaba personalizada y tal, no, y eso era un lujo tener una tarjeta de esas. Y utilizar un cajero, pues los cajeros eran muy poquitos, pero pues fueron como los pioneros en Colombia como en incursionar en esa banca electrónica, digámoslo así. Ya después se fue popularizando y hoy en día pues toda entidad financiera ofrece toda digamos, la posibilidad de hacer transacciones financieras que vuelvo y les digo pues no son, no son gratuitas. Hoy en día, pues el banco deriva, digamos, los bancos derivan una gran proporción de sus ingresos, de sus utilidades, de las comisiones y no de los intereses de intermediación. Ustedes saben que, digamos, el banco obtiene sus recursos de captar dinero, por ejemplo, un CDT al 6% y prestar en una tarjeta de crédito al 29%. Es un margen es un margen financiero, un margen de intermediación del 23%. Y si lo ponemos frente a una cuenta de ahorros que paga el 0.5, pues sería un margen de intermediación del 28.5. Y esa, digamos, de ahí es donde el banco deriva pues, sus utilidades. Pero también, hoy en día, por el tema de las comisiones, pues obtiene unas grandes utilidades también, o sea, mucha parte de lo que recibe. Eh, Habla por aquí también, bueno, sobre las tarjetas de débito, y tal, y sobre la cuenta corriente, que funciona exactamente igual que una cuenta de ahorros, simplemente tiene la posibilidad de manejarlo mediante cheques para hacer los pagos, que el cheque es un medio de pago y es un título o valor como tal, sirve para hacer negociaciones, y también porque tiene la posibilidad de acceder a cupos de sobregiro, es decir, en la cuenta corriente yo puedo tener un cupo que es como un cupo de crédito, simplemente lo utilizo, son de corto plazo, los sobregiros son en personas naturales a 15 días y en empresas pueden ir hasta 30 días, y son operaciones de crédito para fondeo como de capital de trabajo, de circulante, porque son a muy corto plazo y son a una tasa de interés alta. Preguntas hasta ahí, muchachos. Sí, es exactamente lo mismo. Y también, por ejemplo, sí tiene una diferencia que la cuenta, digamos que el banco está obligado a pagar intereses sobre la cuenta de ahorro, sobre la corriente no. La corriente no recibe ninguna tasa de interés. Hoy en día, digamos, de pronto algunas reciben, pero ya por negociaciones. Es decir, si una empresa tiene una cuenta corriente en un banco y maneja 500 millones, pues es posible que ese cliente le diga al banco, diga, venga, yo le voy a dejar esos 500 ahí, pero mire a ver qué interés me puede pagar. Entonces, por una negociación especial, el banco le dice, ah, no, listo, venga, yo le voy a pagar entonces el 4% sobre ese valor para que no se me lleve esa plata. Pero no está obligado. Entonces, esa también es una diferencia. Y la cuenta corriente, pues digamos, es más utilizada hoy en día, la gente lo utiliza más, es por el tema del sobregiro. Que digamos, llegó el 15, el 20, no tengo plata, me pagan hasta el 30, pues entonces utilizo el sobregiro el 30 me pagan y voy y lo cubro, ¿sí? Eso es más o menos como utilizar la tarjeta de crédito, que es muy, digamos, muy frecuente, utilizarla como efectivo, utilizarla a una sola cuota, a utilizarla como una tarjeta de débito. O sea, yo simplemente voy, compro con la tarjeta y a una sola cuota y cuando me llega el extracto, pues pago con el ingreso que yo tengo. Y esas operaciones que se hacen en tarjeta de crédito a una sola cuota no tienen pago de intereses. También la utiliza mucha hay gente que lo paga todo con tarjeta por los tales puntos, ¿sí? Por acumular millas o acumular puntos para comprar. Bueno, sobre los certificados de depósito a término, de pronto no sé si hayan dudas ahí sobre ese tema.
Sí, digamos que la rentabilidad, digamos, en el banco, por ejemplo, hoy en día, pues el producto que más genera rentabilidad puede ser una fiducia, ¿sí? Pues no sé en este momento, porque vuelvo y les digo, esos negocios no son el negocio de la fiducia, los encargos fiduciarios o los fondos de inversión no forman parte del mercado intermediado, sino del mercado de capitales, porque ellos van a hacer operaciones en bolsa de valores. Pero digamos que sí, de los productos del banco, pues el que mayor utilidad genera es el CDT, pero pues igual es bajita. O sea, yo no sé, un banco hoy en día debe estar pagando en un CDT a 6 meses, pues no sé, supongo que por ahí el 6%. Tiene un plazo fijo y tal, pero también tiene la posibilidad que al ser un título valor, él se puede negociar. La figura se llama el descuento, es decir, yo tengo un CDT a 6 meses, pero resulta que falta un mes y necesité la plata urgente, entonces yo voy a una empresa, ¿cierto? De cambios o alguna cosa, y me negocian el CDT, obviamente pues descontándole un valor, ¿sí? Yo tengo que, digamos, sacrificar una parte de la utilidad del interés, o inclusive si está muy cercano, pues si está muy, digamos, empezando el plazo, si está muy ya en la etapa final, pues sacrificar esta parte del capital, pero puede obtener la liquidez inmediata. Es, no, con la misma no lo puede hacer. Puede hacer con una sección de alguna entidad bancaria o hay entidades especiales o simplemente un corredor de bolsa, bueno, no sé, un agente financiero le hace la compra. Hoy en día, por ejemplo, hay una empresa que se llama el Fondo Nacional de Garantías. El Fondo Nacional de Garantías es una entidad financiera que es estatal. Ellos, ¿qué hacen? Ellos le prestan el servicio de garantía a los empresarios o microempresarios que no tienen una garantía para presentarle al banco. Es decir, que van a un banco y solicitan un crédito y el banco se lo niega porque no tiene garantía. Es decir, no tiene colateral, no tiene una casa, una finca, un carro. Bueno, no tiene, digamos, activos para decirle al banco, mire, yo le hipoteco, yo mm, le hago una prenda sin tenencia o una prenda, sí, sobre maquinaria o sobre un vehículo y tal. Entonces el Fondo Nacional de Garantía le presta a esa empresa el servicio de la garantía como tal. O sea, le emite un certificado donde le dice al banco, mire, yo le voy a garantizar ese valor que le va a prestar a ese cliente en un 50, en un 40, en un 60% y obviamente pues le cobra una comisión. Esa entidad negocia títulos, negocia CDTs. O sea, uno puede ir a esa oficina y decir, mire, yo tengo este CDT, se vence tal día, y ellos lo meten pues, en un cálculo que tienen ellos allí y le dan el dinero a la persona. Ellos prestan ese servicio. Para hacer eso, obviamente, tiene que mediar, como es un título valor, una operación que se llama el endoso. Entonces, yo tengo que ir al banco donde yo tengo el CDT con la otra persona y endosarle de manera endoso, eso se llama endoso en propiedad. Hay varios endosos, hay endoso en procuración, endoso en garantía y el endoso en propiedad. En este caso sería endoso en propiedad porque esos títulos son nominativos. Nominativos quiere decir que el título tiene que estar a nombre de una persona como tal. Ese título no es negociable como un cheque que lo puede tener cualquier persona, sino que el CDT lo tiene que cobrar aquella persona que esté registrado en el libro del banco, en el libro de tenedores del banco. Entonces por eso tiene que hacerse un endoso. O sea, no basta confirmarlo como un cheque que yo simplemente lo firmo por detrás y se lo entrego a una persona. Sino que el endoso tiene que ser nominativo. Entonces tienen que ir al banco a hacer esa gestión y ya la otra empresa entrega los dineros. Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Así como, bueno, los fondos de cartera, ahorita les comentaba, los fondos de cartera colectiva o fondo de inversión son los que se manejan en la fiducia, ¿cierto? Los encargos, los llamamos los encargos fiduciarios o los FIR, fondos de inversión, que son, digamos, cuando una persona, el banco le puede ofrecer a una persona la fiducia, ¿cierto? Yo tengo una plata en la cuenta de ahorro, entonces, bueno, si quiere más rentabilidad, pues páselo a la fiducia. Es variable, tiene más riesgo, pero pues igual puede obtener unas utilidades más altas, una rentabilidad un poquito más alta.
Entonces, digamos, yo meto 2 millones en la fiducia, pero pues 2 millones en el mercado de valores pues no significan nada. Pero si muchas personas entran allí a la fiducia, pues el banco o el fondo de inversión puede recoger 1.000 millones, 2.000 millones, 3.000 millones y con ese dinero ya irse al mercado de valores a comprar bonos, a comprar acciones, también compran TES, títulos de tesorería del Estado, y generan utilidades para esas personas y cobran obviamente pues una comisión, porque ustedes saben que el banco no hace nada gratis. Entonces esos son los fondos colectivos o los fondos de inversión y se manejan a través de la fiducia, o sea, es un negocio de confianza y es un negocio ese es un negocio en el que la persona asume el riesgo, ¿cierto? De la pérdida que vaya a tener, pues porque obviamente pues está ligado a la volatilidad del precio de las acciones o el precio de los bonos en el mercado. Sí, claro, por eso se denomina así, porque realmente lo que me están haciendo a mí es manejarme el dinero. O sea, yo les estoy dando a ellos, en el contrato lo dice y tal, yo les estoy entregando una suma de dinero para que ellos lo manejen, lo administren y me entreguen, digamos, las utilidades, pero también de ahí dice que es variable y que yo tengo que asumir la pérdida también. Yo puedo tener una fiducia de 10 millones y ir un día y el banco me dice tranquilamente, mire, los 10 millones ya no hay sino 7 y listo, y no pasa nada. O sea, simplemente el mercado se comportó de esa manera y se perdió dinero y ya. Lo que no ocurriría obviamente con una cuenta de ahorros o con un CDT, ¿sí? Porque yo estoy asegurado allí. Pues son dos negocios diferentes. Bueno, sobre las acciones, pues todos conocemos este tema, o hay alguna duda o algo que quieran eh, preguntar sobre este tema. Forman parte entonces del mercado de renta variable, del mercado de capitales, y son la manera como las grandes corporaciones se financian, o sea, se fondean, salen a un mercado financiero y compiten por los recursos de unos ahorradores o de unos inversionistas, ofreciendo unos dividendos que son como la utilidad directa que ofrecen las acciones y también, pues obviamente ofreciendo, pues no lo ofrecen ellos directamente, pero pues el inversionista va detrás de ello, de que las acciones se valoricen, ¿cierto? De que compre una acción hoy en 3.000 y mañana suba a 3.500 y al momento de venderlas pues obtenga una utilidad. No sé si haya preguntas sobre este tipo de producto. No, bueno, los títulos de tesorería. Los títulos de tesorería son la manera como el Estado financia lo que llamamos el déficit fiscal, que es la diferencia entre lo que al Estado le ingresa por impuestos y lo que se gasta en funcionamiento. Entonces, el Estado tiene que salir a competir en un mercado financiero igual, como los bancos, como los inversionistas, como los emisores, por los recursos de los agentes superavitarios, ¿cierto? Entonces tiene que salir a vender títulos, emite títulos son bonos con una tasa específica y a un plazo específico y con eso recoge los recursos, digamos, que necesita para cubrir esa parte, o sea, desfase que siempre vamos a tener, ese déficit fiscal. Y forma parte pues de la deuda interna que tiene el país, ¿cierto? Y también cuando se emite en dólares en los mercados internacionales, pues forma parte de la deuda externa, que en este momento para el país asciende más o menos a unos 130.000 millones de dólares. Entonces es básicamente eso. El TES es el título, los títulos de tesorería que emite el gobierno para financiarse. No sé si haya preguntas o dudas sobre ese tema. Sí, los TES son del Estado como tal. Los bonos los puede emitir el Estado o los puede emitir una empresa privada también. O sea, una empresa que tenga, digamos, la capacidad, que esté registrada en el mercado de valores. Eso se llama el Registro Nacional de Valores y Emisores. Que tenga, digamos, el permiso del Estado para hacerlo. Claro, puede salir a ofrecer títulos para financiar algún proyecto de inversión. Los títulos de tesorería sí son solo del Estado como tal. Forman parte, digamos, de las operaciones que hace el gobierno para el manejo también de la economía.
o de la base monetaria para controlar la inflación. Entonces, por medio de los títulos se recoge dinero del público cuando hay mucho y también cuando se venden, irrigan el mercado con dinero, digamos con masa monetaria, para controlar un poquito la tasa de interés y por esa vía la tasa de inflación. Se manejan también como operaciones de mercado abierta o las operaciones que ejecuta el gobierno del Banco de la República para tratar de regular o de mantener controlada la inflación, que ustedes saben que tiene que ver directamente con la competitividad del país en el exterior. O sea, si la inflación se sube demasiado, pues los productos se encarecen y no van a ser competitivos a nivel internacional. Sobre el tema de divisas, muchachos, ¿qué preguntas, qué dudas? Si digamos que nosotros, básicamente en Colombia se maneja un sistema de flotación de las divisas. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay un ente que regule el precio de la divisa como tal, sino que se maneja a libre mercado. O sea, el precio del dólar en Colombia en este momento, que está por encima de 4.000 pesos, está dado por la oferta y la demanda. Como les había comentado, como les he comentado siempre, lo mismo que le pasa a cualquier producto. Si el producto escasea, su precio sube. Si el producto... Discúlpeme un segundito, por favor. Dígame, John. ¿Cómo vamos? Listo. Listo, ¿cuánto? Listo. Usted me espera unos 20 minuticos. ¿Sí? Listo, entonces yo ya le traslado 300 a la cuenta. Listo. Listo, pues. Qué pena, muchachos. Entonces les contaba que el sistema colombiano del manejo de las divisas es libre, y entonces obedece a la oferta y la demanda. En este momento pues está presionado ese precio de la divisa principal, del dólar hacia arriba, pues por el tema petrolero y por la crisis financiera, porque cuando ocurre la crisis, los grandes inversionistas tratan de llevarse el dinero que tienen invertido aquí y llevarlo para refugios financieros, comprar oro o o llevarlos a la Reserva Federal Americana para tener el dinero más seguro, digamos así, para que si no ganan, pues por lo menos tampoco pierdan. Y cuando se llevan ese dinero se los llevan en dólares, y cuando se llevan los dólares escasean aquí, y al escasear los dólares el precio sube, como le ocurriría a cualquier producto. Así más o menos funciona ese negocio de las divisas. Muchas preguntas. Bueno, te lo voy a explicar así brevemente porque también forma parte de otra tutoría. Eso tiene que ver con la base monetaria. Digamos, antes de la Constitución del 91, el Estado colombiano tenía manejo directo del Banco de la República. El Banco de la República es el que tiene la máquina para hacer los billetes, ¿sí? Él maneja la imprenta de billetes. Los billetes se hacen en Colombia y se hacen con un papel que es importado de Italia. Italia es el mayor productor mundial de papel moneda. Entonces, antes del 91, el gobierno llegaba y ¿qué hacía? Llegaba y, por ejemplo, mañana hay que pagar la nómina de los profesores y no tenemos plata. Entonces llamaba al Banco de la República y simplemente decía, venga, prenda la máquina y hágame muchos billetes que necesito pagar una nómina, ¿cierto? Pero obviamente eso generó la gran crisis financiera del 82 y de los años 80.
digamos, ese manejo irresponsable de la generación del dinero. El dinero no se puede generar de esa manera. El dinero no puede salir de la nada. La base monetaria, lo vamos a ver en una tutoría, la base monetaria crece. Digamos, el mayor actor, digamos, o lo que más genera la ampliación de la base monetaria es el sector financiero. ¿Por qué el sector financiero? Porque cuando un banco me presta a mí 10 millones, yo al banco, a 60 meses, yo al banco le voy a devolver 16 millones, pero ellos me dieron 10 y yo les voy a pagar 16. Los 6 millones tienen que salir de alguna parte, porque el sistema se tiene que mover. Entonces la base monetaria va creciendo en la medida que el sector financiero se va expandiendo. Y esos billetes son los que tiene que hacer el Banco de la República, pero no es posible. Hoy en día no está permitido, no le es permitido al gobierno utilizar esa manera para fondearse. Ellos tienen que, en un momento dado podrían utilizar un préstamo del Banco de la República. O sea, el gobierno le podría decir al Banco de la República, venga, présteme una plata para yo hacer unas inversiones y tal, porque el Banco de la República funge como agente fiscal del Estado, pero hoy en día no es posible la impresión de billetes. ¿Qué hace el Banco de la República? Va generando la base monetaria en la medida en que va creciendo el sector financiero, que se va expandiendo porque todos los días se expande. En Colombia, por ejemplo, la banca maneja ahora en total más o menos unos 400 billones de pesos en colocaciones, o sea, en préstamos, y puede manejar unos 500 billones en captaciones, o sea, en cuentas de ahorro, en cuentas corrientes. Entonces, con base en esos dineros que están allí, hay que mantener un número de billetes X en la calle, pero esos billetes tienen que funcionar es para la operatividad como tal, pero no para irrigar el mercado de manera, digamos, vuelvo y lo digo, de manera irresponsable, porque eso genera unas grandes, digamos, descompensaciones del sistema financiero como tal. Entonces, digamos, hay una base monetaria que es real, que son los billetes, las monedas. Eso se llama el M1. El M2, esos son los billetes, las monedas, las cuentas de ahorro, los CDTs y tal. Y el M3 es toda la base monetaria. Billetes, monedas, cuentas, disponibilidades bancarias, acciones, bonos, títulos, divisas, derivados, todo lo que represente un valor dentro del sector financiero. Entonces, de acuerdo a eso, el Estado tiene que manejar, o el Banco de la República tiene que manejar el número de billetes que deben estar en circulación. Y también ellos tienen que estar permanentemente elaborando o produciendo los billetes que se van deteriorando, ¿sí? O sea, como ellos tienen que recibir allá los billetes que están rotos, que están muy rayados y tal, entonces obviamente en un momento dado pues ellos tienen que reponer esos billetes para que entren otra vez al sistema. Más o menos funciona de esa manera, pero vuelvo y te repito, eso lo vamos a ver en una tutoría que vamos a explicar cómo se expande la base monetaria. Listo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, sobre la tarjeta de crédito, ¿alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer? Todos manejamos tarjeta de crédito. Listo, entonces están pero listos para el examen. Bueno, muchachos, vamos a la parte más importante de este documento. Las conclusiones. ¿Qué concluye este documento? Este artículo como tal dice: existe aún muy poca profundización financiera en el país. Se llama índice de bancarización. ¿Qué es lo que pasa? Que, digamos, en Colombia se mide el índice de bancarización como el número de personas, digamos, que tienen un producto bancario, pero un producto bancario lo consideran también una cuenta de nómina. Resulta que pues, todos hemos tenido o tenemos en este momento en algún banco una cuenta de nómina, pero eso no es bancarización. O sea, los países industrializados consideran la bancarización como el porcentaje de los créditos frente al Producto Interno Bruto. Entonces aquí nos presenta unas cifras que son bien interesantes. Mientras en países como Chile la relación de depósitos frente al PIB es del 0.50, ¿qué quiere decir? Que la mitad del Producto Interno Bruto, perdón, que los depósitos representan la mitad del Producto Interno Bruto, en Colombia es apenas del 0.22, o sea, el 22%. Y la relación de crédito
que es la más importante, porque es el acceso que las personas puedan tener a esos recursos del sector financiero para poder financiar sus proyectos de inversión, para que la persona pueda mover su negocio, pueda estudiar, pueda comprarse un carro, una casa. Entonces, ese volumen de crédito frente al Producto Interno Bruto en Chile es del 59% y miren en Colombia es del 19%. En otros países latinoamericanos como Brasil es del 0.27, en Perú del 0.22. En países industrializados la relación de depósitos frente al PIB es mayor. Por ejemplo, en Francia es del 66%, en España del 87% y en Estados Unidos del 59%, mientras que la relación de crédito, o sea, si medimos la masa de los créditos, de la colocación del sector financiero como tal, frente al Producto Interno Bruto en estos países, en Francia es del 88%, en España del 1.18%, miren el índice de España, tiene más, o sea, la masa de los créditos colocados en España vale más que su Producto Interno Bruto, mientras que para nosotros es del 19% apenas. En Estados Unidos del 63%, lo cual muestra niveles muy bajos de bancarización. Vuelvo y repito, en Colombia muestra unas cifras de bancarización, el sector financiero dice, no, es que en Colombia hay bancarización del tanto por ciento, sí, pero es de las personas que tienen una cuenta que a lo mejor está inactiva, que a lo mejor alguna vez la utilizaron para que el gobierno les abonara allí algún subsidio, pero que no tiene ninguna utilidad. La utilidad del sector financiero la finalidad es la básica, la que yo les he comentado. El sector financiero es un puente que tiene que conectar a los agentes deficitarios con los superavitarios, es decir, a los que tienen el dinero frente a los que lo necesitan para desarrollar proyectos, porque así se mueve la economía, pero pues aquí la relación es muy baja. El acceso al crédito por parte de las micro, pequeñas y medianas empresas es muy limitado, eso no es un secreto para nadie. En Colombia hay una teoría, en alguna oportunidad seguramente les habré comentado, ustedes saben que cuando yo les cuente algo que ya les he contado, ustedes ponen cara de sorprendidos para que eso les ayude a la nota. Entonces, eso es un pensamiento mío respecto a todas las opiniones en contrario. Siempre he dicho que en Colombia ser pobre es supremamente costoso. Ser pobre en Colombia es carísimo. Porque cuando la persona tiene menos capacidad de negociación, tiene que pagar una tasa muy alta. ¿Cómo les explico eso en el sector financiero? Una microempresa, un señor que tiene, bueno, no sé, digamos en cualquier parte, en Dos Quebradas, tiene una fábrica de escobas, por ejemplo, ¿sí? Es una fábrica pequeña, él vive de eso, con eso, digamos, obtiene los ingresos para su familia. Ese señor va a un banco a solicitar un préstamo de 3 millones de pesos pues, para ampliar un poquito su capacidad productiva, y resulta que el banco lo clasifica como microcrédito, y ese microcrédito es a tasa plena. Ese microcrédito en Colombia ha llegado a estar en el 45% efectivo anual. Hoy en día, en este momento no tengo cifras actuales, pero es el crédito más costoso que hay. Digamos, la retórica de los bancos es decir, no, es preferible cobrarle, que él nos pague a nosotros el 45% y no le pague a un gota a gota el 300 o el 350% efectivo anual sobre un valor, que es lo que más o menos cobra un gota a gota. Pero de todas maneras es una tasa muy alta. Pero cuando también al mismo banco va el empresario que tiene una planta de producción que vende 50.000 millones y va a solicitar un crédito de 2.000 millones, entonces a él sí le dan una tasa del DTF más 2 puntos y eso representa por ahí el 8 o el 9%. Sí me hago entender, es decir, entre más capacidad tenga de pago, menos voy a pagar por el costo financiero, pues porque tengo una gran capacidad de negociación. Entonces, por eso yo lo sostengo y lo digo, ¿cierto? Lo argumento de que ser pobre es bien costoso. Porque la persona, por ejemplo, la persona que no tiene para pagar un plan celular y tiene que comprar minutos, a ella le sale carísima, ¿sí? Frente a un plan. Entonces, es más o menos eso. O sea, entre menos capacidad se tenga para adquirir un producto, más costoso lo tengo que comprar. Y eso tiene que ver entonces con esto que nos comenta el documento sobre el acceso de la micro, pequeña y mediana empresa a los créditos como tal. Ustedes están viendo el documento, me están viendo a mí. Bueno. Menos mal porque estoy muy mal peinado.
Bueno, existe también muy poca presencia de personas con ingreso laboral en los servicios financieros y mayor es el porcentaje en las zonas rurales. Falta mucha cultura financiera, por lo cual debe intervenir el Estado y el sector privado para proyectos de educación financiera y de entrenamiento a pymes. Esta cosa es, digamos, este factor es básico. El Estado nunca se ha preocupado, digamos. En mi concepto, una persona desde primaria, en todo su trayecto educativo, debería aprender de finanzas. ¿Por qué? Porque las finanzas lo van a afectar toda la vida. Y resulta que no, eso no se aprende, eso no lo enseñan. Eso por allá en la universidad le dan unos conceptos y tal, pero eso no lo enseñan a manejar el dinero. Y resulta que es más difícil manejar el dinero que conseguirlo, ¿cierto? Hay personas que manejan muy bien el dinero, las conoce uno, que tienen un ingreso mediano, digamos, y que hacen muy buen uso de él, y hay otras personas que con un ingreso alto los ve uno como en aprietos para manejar ese dinero. ¿Por qué? Eso es por falta de la cultura financiera. Y también en el tema de las microempresas o sea, una cámara de comercio, por ejemplo, debería dedicarse también a eso, a llamar a estas personas y a capacitarlos en el manejo de los recursos, en el manejo del pago de proveedores, en el manejo del activo circulante o el capital de trabajo, pues porque eso va a afectar directamente su negocio. Muchas empresas mueren no por rentabilidad, sino por iliquidez. Y la iliquidez tiene que ver entonces con ese manejo de las finanzas de corto plazo. Y no debería ser así. La empresa debería, si tiene una buena rentabilidad, pues debería sostenerse en el tiempo. Pero muchas veces no son problemas de rentabilidad, sino problemas de manejo de liquidez como tal. Falta de acceso al crédito por parte de las pymes, en parte por la poca diversificación de sus fuentes de ingreso y la insuficiencia de colateral adecuado. El colateral es la garantía, o sea, la falta de garantías que exigen los bancos para poder acceder a los créditos. La falta de transparencia en sus balances, elevando el riesgo de crédito y por lo tanto la tasa de interés, lo que les comentaba ahorita. Entre más, como el riesgo tiene una relación directa con la rentabilidad, entonces el banco asume un riesgo mayor, pero también exige una remuneración mucho mayor. Los costos por monitoreo de los bancos es mayor en las pymes, se requieren mayores garantías, por lo tanto cobran intereses mayores y prestan a corto plazo, lo que también desbarata, digamos, o afecta los flujos de caja. El impuesto a las transacciones financieras incentiva el uso del efectivo, digamos, eso afecta al sector financiero y afecta a la economía como tal. Recordemos que ese impuesto al gravamen a los movimientos financieros nació ¿en qué año? ¿O a través de qué? O sea, ¿hace cuánto que tenemos el impuesto a los movimientos financieros? Hace muchos años. No, hace muchos más. Lo tenemos desde el año 99. Sí, señora, es el mismo 4 por mil que cuando nació era 2 por mil. Cuando nació era el 2 por mil. Y eso, digamos, nació, que es una cosa que hay que tener en cuenta y que hay claridad, porque muchas veces la gente dice que fue que el gobierno salvó a la banca con el 2 por mil y le inyectó capital a unos bancos estatales solamente, a la banca privada no. El tema fue que el gobierno se acostumbró a recibir ese dinero y lo dejó allí. Entonces por eso dicen por ahí que no hay nada más permanente que un impuesto temporal. Si ustedes han visto en las últimas elecciones, todos los candidatos presidenciales ofrecen eliminar el 4 por mil, pero nadie lo ha hecho. El presidente Santos, desde su primer gobierno, prometió que iba a eliminar, para la reelección prometió que iba a eliminar el 4 por mil, pero después dijo que las condiciones habían cambiado, como siempre todo lo que dijo él, que como ya le han cambiado las condiciones, entonces iba a echar para atrás. Y eso afecta directamente las operaciones financieras, porque la gente no quiere tener el dinero en el banco, o sea, eso dificulta la bancarización, porque cada que yo retire el dinero del banco, pues obviamente tengo que pagar. Obviamente hablando de valores grandes, ustedes saben que si una persona tiene una sola cuenta de ahorros y tal en un banco, la puede solicitar la exención del 4 por mil y la exención va como hasta 10 millones mensuales. Es decir, que si retira menos de 10 millones no paga el impuesto. Pero pues para las grandes transacciones, pues obviamente todas están grabadas y eso afecta el movimiento y eso hace que se necesite, de pronto lo que estábamos hablando ahorita, una masa monetaria más grande porque se utilizan más billetes
para la operación financiera, que si no de los que se utilizarían si no tuviéramos ese gravamen. Si no tuviéramos ese gravamen, la gente iría al banco a depositar la plata en una cuenta de ahorros, pues porque igual no va a ganar, pero tampoco va a perder, ¿cierto? Pero pues si tiene que depositar y cada que la saque le van a cobrar un impuesto, pues la gente prefiere, por ejemplo, el microempresario que hace, vende, el señor que tiene un almacén, que tiene una fábrica pequeñita, tiene un negocio, él recauda en efectivo y tal, y no consigna, sino que va guardando ahí, y cuando llega el proveedor, pues le paga también en efectivo, para evitar llevar el dinero al banco. Dice que las tasas máximas de interés afectan a las pymes porque impiden alinear los costos con los riesgos crediticios e incentivan a los bancos a incrementar las comisiones y otros costos para compensar los topes a las tasas de interés. Recordemos que sobre las tasas de interés hay una limitante. El Banco de la República mensualmente está emitiendo una cosa que se llama la tasa de usura, que es la tasa máxima a la que los bancos pueden prestar en ese mes. Cuando el banco ve que el riesgo es muy alto y que necesita una utilidad más alta, entonces utiliza la figura de comisiones para poder compensar un poquito la sobretasa de interés que va a cobrar. Se puede analizar la alternativa de tasas máximas diferenciadas por tipos de productos para reconocer las diferencias en riesgos, pero analizando al detalle el riesgo de arbitraje regulatorio, que quiere decir que se recomienda que cada producto o cada segmento del mercado tuviera una tasa diferente, que fuera más ajustada, digamos, a su estructura de costos y tal, porque digamos que cuando yo me financio con un banco, pues yo ¿qué tengo que hacer? Yo le tengo que trasladar al producto el costo de los intereses que estoy pagando, porque igual ese es un costo, ¿sí? No es un costo de producción, pero es un costo que está allí, que afecta a la utilidad después de la operativa, afecta a la utilidad antes de impuestos. Entonces lo tengo que tener en cuenta. Muchachos, esas son básicamente las conclusiones. Entonces, como para tener en cuenta, y bien importante, que el índice de bancarización en Colombia es pavoroso, o sea, es muy bajo, que ese sector financiero debería dejar de hacer tantas transacciones en los mercados bursátiles y tantas grandes negociaciones y pensar un poquito más, como por ejemplo en España. En España la microempresa representa la mayor parte de la industria y la mayor parte de la generación de empleo, pero pues es por esto, mire, tiene el 1.18 sobre el PIB, es la relación crédito que tienen ellos, o sea, tienen mucho dinero colocado, creen en sus microempresarios, en sus pymes, porque eso genera empleo. La pyme es la gran generadora de empleo. Muchachos, preguntas hasta aquí, dudas, reclamos, ¿sí? Por el riesgo, es básicamente por el manejo del riesgo, es decir, es que recordemos lo que acabamos de revisar, que en finanzas el principio del trade-off, o sea, el riesgo y rendimiento, es un principio financiero universal. Es decir, que la rentabilidad tiene una relación directa con el riesgo. Entonces ellos, siempre que el banco asimile un riesgo mayor, va a cobrar una tasa mayor. Entonces ellos dicen, por ejemplo, al gran empresario pues le cobra una tasa menor, pues porque hay menos riesgo de que el dinero se pierda. Es básicamente eso. Ahí es donde tiene que entrar el Estado digamos, a regular eso, a darle el apoyo a ese microempresario para darle las garantías. ¿Para qué? Pues para que no tenga que pagar ese interés tan alto. Pero básicamente lo que manejan ellos son unas matrices. A ver, hay uno también, creo que forma parte de este curso. Sí, creo que es de este curso. Una cosa que se llama el Acuerdo de Basilea, que es digamos, es como un acuerdo que hacen los bancos centrales de los países más grandes del mundo, en donde se ponen de acuerdo sobre el manejo del riesgo financiero y sobre el manejo de las previsiones o de los recursos que los bancos tienen que dejar para manejar el riesgo. Resulta que los bancos tienen que manejar un tema que se llama el encaje bancario. Es decir, un banco, hoy una persona va y deposita una plata en un CDT, pero por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, lleva 10 millones, pero resulta que el banco no puede prestar esos 10 millones total, ¿sí? Sino que tiene que dejar una parte de esos 10 millones
en el Banco de la República como un seguro, ¿sí? Como un depósito para garantizar de alguna manera la devolución del dinero al cliente cuando venga. Se llama el encaje bancario. Eso también limita la operación de los bancos porque ellos no pueden utilizar el 100% de las captaciones, sino que una buena parte la tienen que dejar muerta o la tienen que dejar en unos bonos obligatorios, unas inversiones obligatorias que tienen que hacer en el Banco de la República para financiar algunos sectores de la economía. Entonces ellos también revisan eso, es decir, en la medida en que ellos se les limite, por ejemplo, cuando el encaje sube, cuando el Banco de la República sube los encajes, los bancos tienen menor capacidad para prestar, entonces suben las tasas de interés para compensar esa diferencia. No sé si sea claro. Digamos, básicamente lo que miran ellos es el riesgo y la disponibilidad de recursos. Entre más escasos estén los recursos, ellos van a cobrar más dinero por la utilización de los mismos. Sí, lo que pasa es que todo está ligado, digamos, como el banco, la finalidad del Banco de la República, la responsabilidad constitucional del Banco de la República es una sola, es defender el poder adquisitivo de la moneda. Eso es básicamente, no más. Están allí para eso. Entonces, con base en eso, ellos toman medidas contraccionistas o expansionistas en el mercado financiero. El encaje es una de ellas. Entonces, cuando ellos suben el encaje, ¿qué le están diciendo al banco? Preste menos, ¿sí? Pero cuando el banco presta, tiene que prestar menos, como tiene que soportar unos, entonces tiene que prestar a una mayor tasa para, para poder, digamos, compensar eso. Eso es lo que pasa. No sé si se aclara la explicación. ¿Sí? Bueno, muchachos, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a dejar ahí por hoy. Para dentro de 8 días bueno, está el tema, digamos, de lectura normal de módulo que trabajamos y hay una investigación sobre la quiebra de Lehman Brothers que generó la crisis financiera del 2010. Para que lo tratemos dentro de 8 días, que es un tema bien interesante. Muchachos, preguntas, dudas, reclamos, quejas, peticiones. Listo, muchachos. Entonces nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias por su atención. Cuídense mucho, por favor, ¿sí? Bueno, que estén muy bien.